Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 18. Vamos a continuar con los versículos 28 al 40. En el estudio anterior habíamos empezado a ver este capítulo que nos habla del arresto y los juicios de Jesús. Y hoy entonces vamos a continuar, Dios mediante. Primero leamos versículos 28 al 32. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Llevaron entonces a Jesús ante Pilato, y Pilato sospechó que había algo malo en cuanto a este asunto y trató de desligarse de este problema. Les dijo que juzgaran ellos a Jesús según las leyes que ellos tenían. Él no podía comprender lo que estaba sucediendo con ellos, pero se dio a entender que el problema que tenían era que ellos no podían aplicarle la pena de muerte, y así tenían que admitir que estaban bajo la autoridad romana, quien sí podía darle esa pena. Y es interesante notar esto, que estos hombres tuvieron obligadamente que reconocer que estaban bajo el imperio romano. Luego de haberse jactado en el capítulo 8, versículo 33, que descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora ellos están reconociendo que están bajo Roma. Juan nos dijo que esto cumplió lo que Jesús había profetizado en cuanto a su muerte. Les había dicho a los discípulos que las autoridades religiosas le condenarían y que los entregarían a los no judíos, a los romanos. Eso lo vemos en Marcos 10:33. Hacía unos meses Jesús había predicho esto y ahora estaba allí, habiendo sido llevado a los líderes religiosos que buscaban la sentencia de muerte de Pilato. Pilato era representante de Roma para ellos, una nación no judía, y los judíos si ellos hubieran aplicado la ley que permitía matar en cuanto a el mandamiento de blasfemia, ellos tenían que apedrearle, pero vemos que Jesús no fue apedreado, y eso ya lo vemos profetizado, lo vemos en el Salmo 22, que es un salmo profético que nos habla de Cristo y su muerte. Miremos en este salmo y distingamos cuál fue la muerte de Jesús, si fue por lapidación, porque la pena de muerte era morir siendo apedreados, o fue crucifixión. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre,
oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Este salmo, como les decía, es un salmo que nos habla de la profecía de la muerte de Jesús, cómo él iba a morir. Y todos estos sucesos acontecieron ahí. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Este versículo aquí nos va a decir algo muy clave de cómo fue la muerte de Jesús. Horadaron mis manos y mis pies. Eso es, agujerearon mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Es obvio por esta profecía que Jesús iba a morir crucificado, con las manos y los pies horadados y por la angustia de estar colgando en aquella cruz. Los únicos que llevaron a cabo o que podían llevar a cabo tal muerte de crucifixión eran los romanos. Jesús tuvo que haber sido entregado a manos de los romanos y ellos darle muerte para que se cumpliera esta profecía del Antiguo Testamento. Y vemos que se cumplió tal como es. Sigamos leyendo los versículos 33 al 35. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato quedó desde el principio sin saber qué hacer o qué decir en cuanto a este tema con Jesús. No podía creer que hubiera alguien que decía ser el rey de los judíos, ni que ellos estuviesen acusándolo de serlo. Pilato se encontró ante una situación difícil y él quiso evadir este problema. Quizás también vemos una intención en él de ayudar a Jesús, viendo que era inocente de estos cargos, y que no merecía la pena de muerte. Aunque no estaba dispuesto a arriesgar su propia reputación y su puesto en el gobierno romano. En ese momento estaba dentro del pretorio de aquella corte Jesús y Pilato. Los judíos estaban esperando afuera porque ellos no querían contaminarse al entrar a un lugar que era de paganos, que era de no judíos. Pilato estaría feliz si Jesús simplemente hubiera dicho que no era el rey. Entonces Pilato se libraría de semejante situación. Versículo 36. Respondió Jesús
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilato. Jesús no dijo que su reino no estaría vigente algún día en este mundo. Sí lo estaría algún día, ya que Él reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en ese momento y actualmente su reino no estaba. Y la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso lo vemos en la profecía de Isaías capítulo 11, versículo 9. Pero su reino tampoco será de este mundo. Es decir, que no pertenecerá a este sistema mundial. No será una estructura de poder edificada sobre intereses políticos. No se establecerá por medios humanos. Jesús no será elegido rey por ninguna organización o partido. Su reino no será edificado sobre la guerra, la agitación social, el odio y el resentimiento. Pilato mismo, era un político corrupto que había comprado su puesto. Era un instrumento de Roma. Él odiaba a los judíos, pero tenía miedo a ofenderles, porque quizás le acusaban ante César y le hacían perder su puesto. Pero Jesús no asumiría su reino con maniobras políticas. Jesús había dicho que si su reino fuese de este mundo, sus siervos lucharían por él. Así que no ofrecería resistencia. Pedro había tratado de defender a Jesús y Jesús le dijo que vuelva a meter su espada en la vaina. No estaba construyendo su reino sobre el sistema político vigente. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato, al parecer, estaba confundido. Jesús estaba respondiéndole. Le decía que un elemento esencial de su reino era la verdad. Miremos el Salmo 45, versículo 1 al 4. Dice así: Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Estoy hablando de Jesús, su vida, sus palabras, y él mismo es la verdad. Pilato le dijo en el versículo 38, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad?, estaba preguntando Pilato. Se encontraba frente a Jesús, frente a la presencia de Jesús, que era el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y Pilato pregunta: ¿y qué es la verdad?
Este Evangelio fue escrito justamente para eso, para que creyéramos en Jesús, el Hijo de Dios, en que Él es el Cristo, Él es el camino, Él es la verdad. ¿Has buscado alguna vez la verdad? ¿Es Cristo la verdad para ti? Pilato salió llevando a Jesús fuera y dijo a los judíos que no había hallado en él ningún delito. Era inocente a sus ojos. Dicen los versículos 39 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato intentó desesperadamente evitar el tomar una decisión. Él no condenó a Jesús. Todo el tiempo él estaba evadiendo hacer eso. Nunca imaginó que las autoridades religiosas incitaran al pueblo que pidiera la libertad de Barrabás, porque el contraste entre Jesús y Barrabás era muy notable, pero ellos prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. La Biblia deja en claro que Pilato estaba seguro de que Jesús era inocente. Y quiero leerles otras citas de los demás evangelios donde vemos esto. Mateo 27, 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Mateo 27, 24, inocente soy yo de la sangre de este justo, dijo Pilato. En Marcos 15, 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Lucas 23, 20, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Era la intención de él soltarle. Lucas 23, 22, ningún delito digno de muerte hallo en él. Juan 18, 38, yo no hallo en él ningún delito. Juan 19, 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Y en Hechos 3, versículo 13, leemos acerca de Pilato, este había resuelto ponerle en libertad. Como vemos, estos pasajes establecen con claridad que Pilato estaba seguro de la inocencia de Jesús y también de su justicia. No quería llevarlo a la muerte, procuró soltarlo. Pilato vio que Jesús era inocente y justo, pero lamentablemente Pilato no pudo ver más de Jesús. No vio ni entendió que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y aunque estuvo seguro de la inocencia de Jesús, no hizo nada al respecto. Realmente vemos que tuvo la intención de soltarle, pero él pudo haber hecho más y no lo hizo. Tenía la autoridad. Se lavó las manos y entregó a Jesús. No sea que perjudique el puesto que tenía. Hoy muchas personas son así. No pueden ver a Jesús tal como es. Saben que Él fue inocente, saben que fue justo, pero no más que eso. No pueden ver más de Jesús, aunque lo tengan frente a sus ojos. Y no están dispuestos tampoco a seguirle, porque saben que hay un costo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el inocente que murió por los culpables, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Solamente creyendo en Él tendremos la vida eterna.
solamente creyendo en Él. ¿Y qué significan los costos de seguir a Jesús? No significa nada en comparación a todo lo que Él nos ha dado, a lo que ha hecho por nosotros.